Bueno, buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Cartas de Cartay. Hoy hablaremos acerca de un autor, Herman Melville, que tiene varias obras extraordinarias. Se puede considerar que es uno de los más grandes representantes del realismo simbólico de la literatura estadounidense. Vivió entre 1819 y 1891. Vivió 72 años y fue un poeta, ensayista, cuentista, novelista, que fue considerado, diríamos, uno de los grandes escritores estadounidenses, particularmente por William Faulkner, el Premio Nobel de Literatura, que influyó sobre García Márquez y muchos otros narradores latinoamericanos, y que William Faulkner llegó a decir que ojalá él lo hubiera escrito esa obra, es decir, a Moby Dick, que se considera la gran novela del mar, del mal y del mal, del mar. Y entonces él nació en Nueva York y vivió todo el tiempo en Nueva York. Nació y murió en Nueva York y era hijo de un comerciante que se arruinó en 1830 cuando él tenía apenas 10 años, y en 1832 tuvo que comenzar a trabajar como empleado bancario porque su familia estaba arruinada y él debía ayudar a encargarse de la familia ante la ausencia del padre, y desde los 12, 13 años comenzó a trabajar como empleado bancario, como mandadero, office boy que llaman en Estados Unidos, y como maestro rural, hasta que en los años de 1840 y 46, 49, cuando él empezó a escribir algunos relatos que resultaron, diríamos, muy populares, muy leídos, y de allí pasó a la novela, que particularmente Moby Dick, que fue su gran obra, ¿no? Ya tenía entonces, salió en 1851 y tenía entonces 32 años. Él no fue muy exitoso con sus novelas. La novela no le dio suficiente dinero y tuvo que seguir otra vez, empezar a tener otros oficios, y así se casó, compró una granja y vivió en esa granja hasta 1861, cuando tuvo que venderla y volvió otra vez a la zona urbana, a Nueva York, donde trabajó como empleado aduanero, inspector aduanero, hasta su muerte, prácticamente 30 y tantos años. Él murió a los 72 años. La mitad de su vida la pasó entre la infancia, adolescencia y la primera, la madurez, la temprana madurez y la primera fase de escritor. Y luego, a partir de aproximadamente 1853, que publicó a Bartlett Bay, el escribiente, dejó de escribir, o mejor dicho, o escribió con muy poca, desesperanzado, es decir, más nunca volvió a pegar ninguna novela, ningún cuento, a pesar de ser un gran cuentista. Y bueno, y se puede decir que la mitad de su vida, la segunda etapa de su vida, fue una vida sin escribir, dedicado a la actividad burocrática, trabajando como inspector aduanero en Nueva York. Bueno, lo cierto es que él escribió dos grandes novelas. Vamos a hablar hoy de esas novelas, empezando por Moby Dick. De todas maneras, hay que decir que Herman Melville, que es el escritor, diríamos, que vamos a hacer referencia hoy, fue uno de los mayores representantes de lo que se llama la corriente literaria del realismo simbólico. Voy a explicar rápidamente lo que es simbolismo. Las palabras tienen dos dimensiones: la dimensión denotativa, que se encuentra el significado en el diccionario, y la dimensión connotativa, cuyo significado está oculto. Bueno, él era
era un gran escritor que utilizó muchísimo el simbolismo, la referencia simbólica en su obra literaria. Empezando por Moby Dick, la gran novela simbólica, la gran representante del realismo simbólico estadounidense. Y que, sin embargo, a pesar de ser considerado, después de su muerte, una extraordinaria novela, elogiada por muchos, él no obtuvo jamás reconocimiento y, bueno, diríamos que comenzó, una fase de desesperanza, de no creer en sí mismo como novelista, porque él tenía, como dice, la maldición del dinero. Las novelas que él empezó escribiendo, 3 relatos en 1846-49 que le produjeron cierta holganza económica, pero después las grandes novelas, las grandes obras de él no le produjeron ningún dinero, y él decía que él tenía una mala relación con el dinero, porque lo que a él le gustaba, o las grandes novelas de él, no le producían ingresos económicos o importantes ingresos económicos. Bueno, Moby Dick es una novela del mar y del mal, las dos cosas a la vez. Voy a explicarle más o menos que, la novela es narrada por Ismael. Ismael tiene una carga simbólica religiosa muy importante. Ismael es hijo de Abraham. Abraham es el patriarca Abraham, ¿no? Y él tuvo el primer hijo, que sería Ismael, cuando él tenía 86 años, Abraham, y lo tuvo con una esclava llamada Agar, a pesar de que estaba casado con Sara. 13 años después, Sara, la esposa de Abraham, la expulsó de la casa familiar, incluso, y ella tuvo que irse lejos con su hijo Ismael, ¿no? Sara, que es la esposa, vamos a llamarlo legítima, tuvo luego con él un hijo que se llamaba Isaac. Hay todo un revoltorio de nombres bíblicos, ¿no? Isaac era el hijo de Abraham y de Sara, y se constituyó en el referente de de la religión católica o de las religiones cristianas, ¿no? Mientras que Ismael, expulsado, se convirtió luego en el norte de África, se convirtió en el referente de las religiones musulmanas. En el Islam, por ejemplo, Ismael es considerado o es presentado como un profeta, que es el antepasado de Mahoma. Y entonces, entre esos dos personajes, tanto Ismael y Isaac, hijos de Abraham, y sus descendientes, se han desarrollado enormes conflictos que diríamos que han caracterizado todo el Medio Oriente, ¿no? Son los dos grandes conflictos entre religiosos, entre hermanos, pero que no son, diríamos que de madres diferentes y por supuesto con destinos diferentes. Otra cosa, la novela está llena de referencias bíblicas también. El profeta, el capitán Ahab, que es como el protagonista principal, es un marinero, cazador especializado en el cazador de ballenas, y que en esas aventuras él perdió la pierna izquierda y tenía una pierna izquierda de palo. Y bueno, y así él aparece como propietario de un barco cazaballenas que se llamaba Pequot. Pequot también es, tiene referencias bíblicas, referencias simbólicas, porque es el nombre de una tribu indígena nativa americana de la zona de Massachusetts que fue exterminado por los inmigrantes blancos, ¿no?
Entonces, pero por otra parte, el capitán Ahab, Ahab es el nombre de Ahab es el nombre diríamos, de la referencia más importante una de las referencias importantes de la Biblia, porque Ahab era un rey bíblico que traicionó al Dios de Israel y convirtiéndose luego en el dios Baal. O sea que era una presencia demoníaca, una presencia, diríamos, contraria al evangelismo, pues a las religiones, religiones católicas no, cristianas, evangélicas, ¿no? Entonces ustedes ven que está lleno de simbolismo, ¿no? Y por supuesto él escribía en los años 1850, 1851. Él tenía más o menos 30 años cuando escribió sus grandes novelas. Y Barleby le escribió en 1853 cuando tenía 34 años. Bueno, lo cierto es que esas están presentes. Diríamos, él es un hombre de su tiempo, Melville, de su tiempo, donde había toda la historia estadounidense o norteamericana está llena, diríamos, de referencias religiosas, ¿no? Referencias religiosas, diríamos, evangélicas, ¿no? Y de otra grupo religioso, ¿no? Entonces, lo que es interesante en este caso es que la novela en sí es un gran fresco, diríamos, de simbolismo, está llena de elementos simbólicos. Por ejemplo, uno de los elementos simbólicos es que Ahab, que perdió su pierna izquierda en un enfrentamiento con una ballena, él es un hombre que es el representante, diríamos, de la venganza, del mal, del destino establecido, pues, de la lucha del hombre con la naturaleza, de la obsesión. Es una novela que tiene muchísimas referencias sobre la ballena. Es decir, en la primera parte ustedes consiguen más de 80 citaciones sobre la ballena, sobre la vida de la ballena, desde citaciones sacadas de la Biblia, como por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Jonás, que fue devorado por una ballena?, hasta las informaciones científicas de la época de Melville, pues. O sea que es una novela que, como habíamos dicho, está cargada de simbolismo en toda la extensión, pues. La historia es la siguiente. La historia empieza a ser contada por Ismael, que ya van a darse cuenta que la cuenta Ismael porque Ismael es el único sobreviviente del enfrentamiento entre el capitán Ahab y la ballena. La ballena, se trata de una ballena blanca que se le dio el nombre de Moby Dick. Es una ballena que quedó, diríamos, un poco deformada con los choques anteriores que tuvo con Ahab. Cuando perdió la pierna Ahab, le quedó la boca como torcida y la aleta caudal rota. Entonces ya la ballena es fácilmente identificable. Bueno, Ahab, en su obsesión por perseguir a la ballena cuyo enfrentamiento terminó amputada la pierna izquierda, él era solamente para acabar con Moby Dick. Esa era una obsesión, la cacería de Moby Dick. Él era un ballenero y entonces él al principio aparece como un cazaballena profesional, vamos, en su barco y su tripulación. Él busca tripulación en los puertos, pero nunca les dice que él tiene una obsesión por la ballena. Y él tampoco aparece en las primeras páginas del libro, no aparece como el protagonista. El capitán siempre estaba encerrado en su camarote y nadie sabía de su existencia, o mejor dicho, nadie lo veía. Sabían que existía un capitán Ahab, pero nadie lo veía. Hasta que la novela fue desarrollándose y salió
por primera vez a la cubierta del barco salió el capitán Ahab, y entonces él estaba buscando ballenas, pero particularmente a ballenas blancas, particularmente dentro de esa ballena blanca a una ballena que tenía unas características peculiares, que era Moby Dick, porque él quería vengarse de esa ballena. Su único propósito en la vida era vengarse de la ballena blanca. Y en ese caso ya la novela la novela Moby Dick se convierte en una representación de la lucha entre la naturaleza y los seres humanos. O sea, el poder destructor de la naturaleza, en este caso, contra los sentimientos de los seres humanos que están, en algunos casos, son sentimientos negativos como la obsesión, como la ira, la venganza, etcétera, etcétera. El otro día estaba yo leyendo a una especialista en neurología que ella decía que existía una empatía, que es el hecho de altruismo, de relacionarse con los otros, pero que hay dos tipos de empatía, ¿no? Una empatía positiva y una empatía negativa. La positiva era lo que le llevaba a uno a ponerse en los zapatos del otro, pero a tratar de hacer bien para ayudar a mejorar el bienestar del otro. Pero hay una empatía negativa, que es la que comprende al otro y se pone en sus zapatos, pero para saber cuáles son sus debilidades para después hacerle mal, para destruirlo. Eso es una empatía negativa. En psicología algunas personas lo llaman empatía tóxica. Bueno, lo cierto es que él tenía una empatía tóxica, o tenía una obsesión, una obsesiva concentración con respecto a la ballena blanca, que consideraban los marineros, después cuando empezaron a conocer y a tratar y a ver cuáles eran las intenciones del capitán Ahab, descubrieron que era como prácticamente una obsesión diabólica, demoníaca. Bueno, y entonces así se va desarrollando la novela. Lo cierto es que por fin, después de varios intentos fallidos, llega el enfrentamiento con la ballena blanca y Moby Dick. Y entonces ese enfrentamiento hace que él sea frontal, diríamos, la pelea, hasta el punto de que la Moby Dick, siendo arponeado, diríamos, lleno de dolor, arremete contra la proa del barco Pequot y lo destruye. Pero también el capitán Ahab logra, diríamos, introducirle o logra herir de muerte a la ballena, introduciéndole un arpón que se había hecho especialmente contra ella. Y entonces, pero cuando el arpón está amarrado con una cuerda, cuando ese arpón entró en la carne de Moby Dick, que se llenó de inmenso dolor arremetiendo contra el barco, la cuerda que unía el arpón con el barco se arrolló, llevándose por delante, se enredó en la pierna del capitán Ahab y se lo llevó consigo. Es decir, en ese enfrentamiento murió Ahab, murió la ballena blanca, pero también quedó destruido el barco. Y el barco zozobró, quedó a la deriva, y entonces, lleno de simbolismo, Ismael fue el único sobreviviente de ese enfrentamiento, y sobrevivió porque se agarró de un ataúd de madera que un compañero había hecho para ser enterrado. Y entonces él se salvó simbólicamente con el ataúd de otra persona que había confeccionado, había fabricado un ataúd, una urna, pues, para su muerte, y sirvió para salvar, diríamos, a Ismael. Ismael cuenta entonces la historia. Ismael es el sobreviviente. Y entonces, por supuesto, esa es una historia llena de simbolismo, que habla de la obsesión, la venganza, la ira, la perdición por la ira,
el destino, el mal destino de las personas o de las cosas. Y por supuesto es una novela que está llena de citas, de referencias científicas en ese caso, y bíblicas en ese caso. Melville es considerado como un precursor de las referencias metidas dentro de la novela, insertas en su novela. Esa es la primera novela a la cual nos vamos a referir hoy, y que es muy extraordinaria. Es considerado una de las grandes novelas de la literatura estadounidense. Bueno, señores, léanlo. Pero la otra novela ya es una novela corta, no tiene más de 60 páginas, y se llama Bartleby el escribiente, o Bartleby el escribiente. El Bartleby fue una novela, una pequeña novela o un cuento de unas 60 páginas, escrito en el año de 1853, que también está llena de referencias simbólicas. ¿Qué significa, diríamos, el gesto o la acción de Bartleby? Lo voy a explicar esta vez, después que haya más o menos descrito cómo se desarrolla, diríamos, el argumento de esta pequeña novela, Bartleby. Es narrada en este caso por un abogado que tiene una oficina donde es una intermediaria de los sistemas judiciales. Bueno, es interesante porque se parecen, las dos novelas son narradas por los protagonistas. La primera novela dice, soy Ismael, y entonces comienza a decir que él es el único superviviente de una historia, y va a contar, ¿no? La novela de Bartleby es narrada por el abogado, donde él dice, soy un abogado con mucho tiempo de ejercicio y tal. Y entonces él cuenta que para desarrollar la actividad de intermediación con el sistema judicial, ellos necesitan copiar documentos, y por supuesto no existían fotocopias cuando eso. Y las fotocopias se hacían por copista o escribiente. Y él tenía trabajando a 2 personas con él, pero no se daba abasto porque fue elevado, ascendido en un cargo de mayor responsabilidad, y el abogado entonces necesitó más copistas. Y como necesitó más copistas o escribientes, él contrató a Bartleby, y un joven pulcro, bien presentado, que hablaba poco, pero correctamente, y le dio el trabajo a Bartleby. Y Bartleby se demostró que era un extraordinario copista, ¿no? Cumplía la labor incluso por encima de lo que se esperaba de él. Pero llegó un momento en que el abogado necesitó otras actividades y llamó a Bartleby para que él ayudara en la revisión, el cotejo de 2 documentos. Y entonces Bartleby dijo que no, porque él no había sido contratado para eso. Él había sido contratado como copista, pero no nada más que como copista. Le dijo, no, pero usted puede hacerlo y tal. No. Y entonces ahí acuñó una frase que ustedes la consiguen en toda la novela, y que se convirtió en una frase simbólica. Voy a decir por qué. Él dijo una frase: preferiría no hacerlo. No se negaba, pero preferiría no hacerlo. Y así se mantuvo. Cada vez que le ponía alguna actividad, y a partir de allí comenzó un rechazo constante de Bartleby de aceptar las órdenes de su jefe, que él lo había contratado, él siempre decía, preferiría no hacerlo. No decía más nada. Y entonces, por supuesto, él fue cambiando de comportamiento, Bartleby, y de ser una persona pulcra, trabajadora, responsable, muy ordenado en su trabajo, empezó a desordenarse. Y llegó un momento en que prácticamente no hacía nada, y se convirtió en una especie de estorbo dentro de la oficina, que molestaba al principio al abogado, que trataba de negociar con Bartleby para que bajara los niveles de intolerancia, ¿no? Pero no, Bartleby era
era terco en su posición, y seguía con esas palabras de preferiría no hacerlo. Lo cierto es que el abogado, molesto con todo eso, entregó el despacho que tenía alquilado en un edificio y se fue a otra parte. Y Barleby se quedó ahí dando vueltas en el lugar y dormía en la puerta del despacho donde él había trabajado. El nuevo dueño o el nuevo inquilino de ese despacho ahora se encontró con el inconveniente de que Barleby era como una especie de estorbo también, porque Barleby se negaba, le decían, señor, sálgase de ahí, y él decía, preferiría no hacerlo. Bueno, lo cierto es que este abogado el abogado nuevo fue a la policía, y la policía le pidió de todas las maneras posibles a Barleby que accediera, que saliera de esa situación, de esa posición intransigente, y se mudara y a su pueblo natal o a donde él quisiera, a otra parte, pero Barleby no decía, preferiría no hacerlo. Hasta que por fin lo hicieron preso, lo llevaron a la cárcel, y entonces él en la cárcel le daban la comida y él decía, preferiría no hacerlo. Hasta que murió de inanición, o sea, murió de hambre. Y entonces es una novela llena de simbolismo. ¿Qué simboliza Barleby? Barleby simboliza la resistencia pasiva, la terquedad, la incomunicación, el aislamiento, la burocracia y toda una serie de tareas repetitivas de la burocracia de Wall Street, porque la oficina quedaba en Wall Street, que es el distrito financiero de Nueva York. Bueno, lo interesante también de esto es que Barleby se convirtió como en el símbolo de la resistencia pasiva de muchos movimientos estadounidenses. Uno es el movimiento de los Ocupas, de los que se meten en un lugar y se convierten en, ¿cómo se llama? Se quedan ahí a vivir, y cuando los combina a salirse, preferirían no hacerlo. Bueno, lo cierto es que incluso se imprimieron, estamos hablando, eso fue escrito en 1853, 130 o 150 años después, en los años 90 o 2000, pues en Nueva York se imprimieron camisetas con las palabras esas, preferiría no hacerlo. En inglés sería I would prefer not to, que fue, diríamos, reducido, como la tendencia que tienen los norteamericanos a reducir todo a una sigla. Por ejemplo, Make Again, el MAGA, el movimiento MAGA de Trump, vamos a hacer América, Make America Again, vamos a hacerlo otra vez. Y entonces lo llevaron a IWPN2, es decir, I, would, P, prefer, not, y ahora tú sería que en realidad es to, pero es tú también, la palabra fonéticamente do, y entonces lo pusieron como do, IWPN2. Y entonces muchas camisetas aparecen se vendían y se hicieron muy emblemáticas los movimientos de resistencia pasiva en los Estados Unidos, y que en cierta manera algunos han escrito sobre Melville, y hablaba de que esas dos novelas, que se parecen en cuanto a su simbología repleta de simbolismo y a su fundamento literario, se parecen mucho, diríamos, la misma historia en cierta manera de Melville, que bueno, después de haber tenido más o menos un cierto éxito novelístico, se metió en una granja, dejó de tener éxito y se salió, vendió de la granja y se fue con su esposa a vivir a Nueva York, donde pasó la mitad del resto de su vida trabajando como empleado o inspector aduanero. Y entonces ya no volvió a escribir más. Desencantado con el poco éxito que él tenía en la novelística, sin saber que después sería considerado uno de los más grandes novelistas de Estados Unidos. Entonces eso es más o menos lo que yo quería decir, que a mí me gustó mucho Barleby
porque a pesar de que es una novela que gira en torno a esas tres problemas, preferiría no hacerlo, se convirtió en el símbolo de la resistencia pasiva y es tomado así por muchos movimientos en Estados Unidos, como por ejemplo, que se niegan a recibir órdenes, como los movimientos de los Ocupas en España o los homeless de Estados Unidos que ocupan un, un, un apartamento, una casa vacía, con dueño, por supuesto, pero y se niegan luego a salir a pesar de que la policía los hace desocupar. Preferiría no hacerlo. Se convirtió como en el lema de la terquedad, de la resistencia pasiva y de prácticamente también eso conllevaba el aislamiento, a la incomunicación con los otros individuos porque había una barrera de él. Preferiría no hacerlo. Bueno, señores, espero que les haya gustado diríamos, este encuentro con esa personalidad tan interesante como es Melville y sus dos grandes novelas. En realidad él tuvo la obra de él tiene otros cuentos y novelas, pero realmente esos son los dos más representativos de su actividad literaria, ¿no? Moby Dick o la ballena blanca, porque no lo dije en la primera parte, Moby Dick era una ballena blanca, es muy pocas las ballenas blancas y que existen, y él tuvo su cacería tanto en el Océano Pacífico como en el Océano Atlántico, buscando, porque eso era su obsesión. Él decía que era cazador de ballenas, pero en realidad él era un cazador obsesivo de una ballena blanca que le había infligido un mal y le había hecho perder la pierna izquierda, y entonces prácticamente era como una especie de venganza personal contra una ballena. Bueno, nos veremos entonces en el próximo Cartas de Cartay. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, bueno, por favor, póngale, porque es una forma de estimularme, diciendo me gustó, con el dedito, pero además haciendo comentarios, diciéndome algún desacuerdo que usted tenga conmigo o una corroboración de acuerdo, o simplemente haciéndome un comentario de que, no de mí, sino de Melville, que he leído a Melville, no me gustó, etcétera, etcétera, o he leído a Melville y se convirtió, o que leyó a Bartleby. Para mí son dos novelas muy importantes, una novela larga, Moby Dick, que se convirtió en la gran novela de aventuras del mar en el mundo prácticamente. Me recuerda un poco a El viejo y el mar de Hemingway, pero de eso vamos a hablar en otra ocasión. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima Cartas de Cartay.